Muy buenos días a todos. De nuevo nos encontramos en esta situación de reunión virtual. Desde aquí os deseo que el Señor esté bendiciendo, supliendo en medio de las diferentes necesidades que surgen en estos momentos. Y bueno, dispuestos ahora a tener un tiempo juntos en el que compartir la palabra de Dios. Hay una buena noticia, es que por fin llegamos al final, no al final de la reclusión, sino al final de este periplo que estamos llevando acerca de la epístola a los colosenses. Hoy llegamos al final de la misma, después de 15 sesiones conseguimos llegar al objetivo. Como es típico en las cartas que escribe Pablo, sabéis que al final de las mismas suele terminar con unos saludos, una serie de reconocimientos personales a aquellos que han sido sensibles a su ministerio, que han estado cerca de él y han sido importantes en el trabajo, en este caso de Pablo, a favor de la iglesia de Colosas. Se trata de compañeros, en este caso en concreto, que en estos momentos difíciles en los que Pablo está arrestado y tan solamente recibiendo esporádicas visitas, pues Pablo va a hacer mención a estos que estuvieron a su lado. Estuvieron a su lado arriesgando su libertad, porque siempre era peligroso hacerse ver alrededor o cerca de un preso, e incluso pusieron a riesgo sus propias vidas siendo leales al apóstol Pablo. Un comentarista como Barclay habla así acerca de esta lista de personas que aparecen al final de la epístola a los colosenses. Él dice: la lista de nombres al final de este capítulo es un cuadro de honor de héroes de la fe. Debemos tener presentes las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel a la espera de juicio y siempre es peligroso estar relacionado con un preso, porque es fácil involucrarse en su propia suerte. Requería coraje visitar a Pablo en la cárcel y dar señales de que uno estaba de su parte. Así que en gran medida vamos a estar considerando a personas que formaron parte, entre comillas, del éxito del ministerio de Pablo, debido a la ayuda que recibieron de él mismo y al apoyo que le prestaron. Aún en medio de estas grandes dificultades en las que se veía Pablo y se veía la iglesia incipiente, todo, digamos, que fluyó sobre ruedas gracias a aquellos que se tuvieron en el corazón disponerse a ayudar al apóstol Pablo. Así que os invito a tener una lectura en la epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículos 7 al 18, donde nos encontramos con estos saludos finales y reconocimientos que acabamos de mencionar. Allí el apóstol Pablo dice estas palabras: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios requiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la Laodicea la leéis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.
Que el Señor añada su bendición a la reflexión a estas palabras finales de la epístola a los colosenses. Es un detalle que hemos de resaltar, un detalle de importancia que al menos a mí me llama la atención, es que Pablo no va a destacar o no está destacando aquí en el relato que acabamos de leer hechos concretos de hermanos que les ayudaron, como por ejemplo decir, bueno, estuvo conmigo, me acompañó, me trajo libros, etcétera, etcétera. No hay hechos concretos ni actos externos específicos, sino que lo que el apóstol Pablo va a estar destacando aquí son actitudes internas, que son actitudes que han sido las que han favorecido o han canalizado el servicio cristiano en cada uno de ellos. Es en estas actitudes internas de los que Pablo menciona, estas actitudes favorecedoras y potenciadoras del servicio cristiano que quería meditar en esta mañana, y no tanto en quién es quién, en datos biográficos de cada uno de ellos, prácticamente no los vamos a mencionar. Vamos a estar hablando de estas características potenciadoras del ministerio. No sé, ahí tenéis una imagen, cuando se nos pincha una rueda a veces provoca situaciones complicadas, pero ¿cabe algo peor que una rueda pinchada? Os propongo que hay algo peor que una rueda pinchada, una rueda cuadrada, un carro con ruedas cuadradas. La propuesta que os quiero lanzar en esta mañana para nuestra reflexión es esta que veis ahí. Cuando no servimos a través de los dones que el Señor nos ha dado, o bien servimos con actitudes inadecuadas, nos convertimos en las ruedas cuadradas del equipo. Y como veis en la imagen, cuando hay ruedas cuadradas en el equipo, el carro no fluye con fluidez. Bloqueamos nuestro propio progreso espiritual, el de la Iglesia, y lo que es peor aún, el proyecto global de Dios. Así que, bajo el título Revisión de ruedas, vamos a estar reflexionando en cuanto a las actitudes a implementar, a potenciar en nosotros para que el carro del proyecto de Dios, de nuestras vidas y de la Iglesia, vaya a su máximo potencial y rendimiento, y con las ruedas adecuadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues entre las características del equipo que Pablo menciona aquí, al cual saluda, hay un ramillete de virtudes, que son virtudes que van a ser o van a favorecer el desarrollo de los dones espirituales y de los ministerios que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que vamos a compilar las características de unos y otros, algunas se repiten en las diferentes personas, y destacar las que encontramos aquí. Veía 7 de ellas. Sabéis que habitualmente no pongo tantos puntos, pero vamos a ir rápido por encima de cada uno de ellos. Y la primera característica que os propongo es amable. Se nos dicen de Tíquico, Onésimo y Lucas que eran amados. Hay una acepción de la palabra amable en el diccionario que es digno de ser amado. Y esta es la acepción en la cual quería reflexionar acerca de este aspecto. Como creyentes somos llamados a amar a todos. Somos llamados a amar incluso a nuestros enemigos. El amor es más allá que un sentimiento o una emoción. El amor es un acto de la voluntad que se expresa aún por encima de nuestros sentimientos. Ahora, teniendo esto presente, no tendría nada de especial el hecho de que Pablo amara a Timoteo, a Tíquico, a Lucas. Ahora, el énfasis que quisiera destacar en esta primera consideración va más allá de esto que acabo de decir. El énfasis es digno de ser amado. Hay personas a las que amar implica una dosis especial de disciplina. Hay personas a las que amar requiere un arduo compromiso. Hay personas a las que amar requiere una firme determinación de nuestra voluntad, porque no es fácil. Hay personas a las que amar supone casi un ejercicio contra nuestra naturaleza, Es decir, que no te lo pide el cuerpo. Hay personas a las que amar cuesta trabajo. Sin embargo,
el apóstol Pablo está expresando aquí que amar a Tíquico, a Onésimo, que amar a Lucas era algo que salía solo, era un placer, no era un esfuerzo. ¿Quién no quería, quién no amaba a estos tres, a Tíquico, Lucas y Onésimo? Creo, hermanos, que este es un ingrediente especial, esencial en el desarrollo de nuestros dones y ministerios en el ámbito personal y eclesial. El desarrollo de nuestros dones y ministerios generalmente se enmarca en el ámbito de relaciones interpersonales. Y este aspecto amable es fundamental. No importa cuál sea tu don, no importa en dónde y cómo estés sirviendo. Es necesario que crezcamos en el desarrollo, como ponemos ahí, de un carácter y actitudes dulces y afables. ¿Por qué? Porque esto va a favorecer el hecho de ser amados con facilidad. Y esto es un cauce adecuado y potenciador del desarrollo de los ministerios y dones que el Señor nos ha puesto. Una pregunta para pasarnos la ITV. Os propongo un par de ellas. ¿A qué te asemejas más? ¿A un erizo o a un osito de peluche? Es decir, ¿eres más como un mullido algodón o como una áspera lija? ¿Eres alguien que atrae a los demás con su dulzura, simpatía y amabilidad? ¿O tus formas bruscas y toscas producen estampida a tu alrededor? En Tíquico, Lucas y Onésimo hallamos esta característica esencial para nuestro desarrollo ministerial y ejercicio de los dones. Eran personas amables en el sentido de que se hacían amar. En segundo lugar, encontramos otra característica que encontramos en este caso en Tíquico y Onésimo en los versículos 7 y 8. De ellos se dicen que eran fiel ministro y fiel hermano. Como siempre necesitamos unificar el significado o lo que significa para nosotros la expresión o la palabra fiel. El diccionario nos dice que fiel es el que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Hay otra acepción de la palabra fiel en el diccionario que se puede ver con esta ilustración. Los más jóvenes no sabréis qué es lo que estáis viendo aquí. Además, más complicado todavía porque aparece un pedacito nada más. Esta es un ejemplo de la típica balanza romana con dos brazos, y se trata de equilibrar los pesos para que en la parte central de la misma, donde aparece una graduación, nos dé el peso. En este caso, cuando se pone a cero, es que los dos brazos pesan igual y se determina el peso de una de las partes. Ahora, ¿por qué aparece o por qué os comparto esta imagen? Porque ilustra una de las acepciones de la palabra fiel, y es que una de las partes de esta balanza, de sus componentes, es fiel. Y fiel es la aguja que marca justamente el peso equilibrado, la aguja que marca el peso. ¿Por qué fiel? Porque la aguja es digna de confianza, la aguja no engaña y una y otra vez es constante en la determinación del pesaje. Así que fiel es una virtud de gran importancia, y es una virtud de gran importancia aún en situaciones extremas. En Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Punto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aunque fuera de contexto, el principio que subyace aquí es aplicativo también para nosotros hoy. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué podemos decir? Sin fidelidad, sin fiabilidad, es imposible
el desarrollo de dones y ministerios para el Señor, dones y servicios. No creo que se pueda confiar demasiado en alguien que en el ámbito que sea de su trabajo y ministerio para el Señor en la Iglesia, una y otra vez falla en su cometido o se le ha olvidado, ahora no puedo, lo dejo para otro día, se me ha olvidado, como decía, para aquel que no hace su trabajo con diligencia, con fidelidad y fiabilidad. Preguntas de ITV. ¿Eres confiable en el desarrollo de tus dones y funciones? ¿O bien fallas y han de estar encima para que cumplas? Así que, primera característica, amable; segunda característica, fiel; tercera característica que encontramos en este ramillete de virtudes de los colaboradores del apóstol Pablo, compañero. Compañero. Cuando buscamos en el diccionario, compañero es persona que comparte con otra trabajo, estudio, actividades, etc. También se utiliza el apóstol Pablo consiervo. Consiervo, en este caso, siervo o esclavo en relación con aquellos otros que sirven a un mismo Señor. Saber estar para los demás y con los demás en el trabajo, en la obra, en el ministerio, en el servicio. Ahora, os propongo que para poder desarrollar esto se requiere una gran dosis de humildad. Y lo vemos aquí reflejado en el apóstol Pablo, que no se avergüenza de asociarse con sus compañeros, les coloca y se coloca en el mismo nivel. Los llama consiervos, es decir, esclavos de Cristo que ministran juntamente con Él en el mismo nivel. No se considera por encima de ellos mismos. Su llamado, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando lo hace a los hermanos en Roma, les dice en el capítulo 12, versículo 3, os digo por la gracia que me es dada a cada cual de vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y cuando escribe a los hermanos en Filipo, les dice de forma similar, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta es una dinámica también que va contra nuestra propia naturaleza caída, que siempre quiere quedar y estar por encima. Una naturaleza caída que quiere mandar antes que ser mandado. Una naturaleza caída que pretende ser tenido en cuenta en vez de permanecer en el anonimato. Una naturaleza caída que de alguna manera busca el aplauso, y si no el aplauso porque es muy estridente, el golpecito felicitador en la espalda. Solo se puede ser un auténtico compañero, consiervo de viaje en el trabajo, cuando se está libre de la ambición o la necesidad de ser reconocido. Unas preguntas de ITV. ¿Eres un buen compañero de viaje? ¿O estás buscando, como aquellos discípulos desenfocados, lugares de reconocimiento y de privilegio? ¿Eres un auténtico consiervo o perdura alguna semilla de trepa, de querer estar por encima de los demás? Una cuarta virtud, actitud a considerar es la que encontramos en Tíquico y en Jesús. De ellos nos dice el apóstol Pablo, cuando comisiona a Tíquico, que él conforte vuestros corazones, y de Jesús, llamado el justo, nos dice, han sido, entre otros, para mí un consuelo. Definición de esta expresión: que tiene capacidad de aliviar la pena y la aflicción de alguien.
es decir, la capacidad de vigorizar a otros, de fortalecer, de animar, de alentar, de confortar a la persona afligida. Y es quizá uno de los recursos más destacados que podemos aportar al carro de nuestra iglesia, de nuestra vida. Podríamos destacar que comporta el compartir la función del propio Espíritu Santo. Cuando Jesús va a despedirse de los suyos, les dice una verdad muy importante. Dice, pero os digo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo en este texto y en otros más es identificado con esta característica o como con esta característica, el Consolador. Y Jesús resalta la importantísima función del Espíritu Santo como Consolador al punto de decir que os conviene que yo me vaya. Y tú y yo en el desarrollo de nuestros dones y ministerios somos llamados a ejercer un ejercicio de consolación. Con frecuencia en el marco, como estamos hablando, de nuestros dones y ministerios, hay momentos de dificultad, momentos complicados en los que somos tomados presos de pena, de aflicciones, hay ocasiones en que las fuerzas faltan, las ganas se pierden, quedamos desmotivados, a puntos de tirar la toalla, dándonos por vencidos. En estos momentos, el amante fiel, compañero, que es capaz de consolar, cobra un precio extraordinario. El compañero que conforta, el compañero que anima, que consuela, que alienta, que fortalece, como digo, no tiene precio. Una pregunta de ITV, o un par de ellas. ¿Eres de estos, de los que consuelan, animan, alientan, fortalecen? ¿O eres de los que contribuyen al desaliento, al desánimo, a la aflicción? ¿Eres de mirada positiva y alentadora? ¿O de aquel que se caracteriza por estar cargado de negatividad y de pesimismo devastador, al cual, como escuchemos, quedamos deprimidos? Una quinta característica, y la pongo en mis notas, ahí no lo había puesto, entre comillas, humano. ¿Y por qué? Porque es la característica que vemos cuando el apóstol Pablo menciona a Marcos. Cuando hablamos de humano, la definición o una de las acepciones del diccionario para humano, es curioso, que es propio de la naturaleza imperfecta del hombre. O sea, dice, es que es humano, es decir, tiene una naturaleza imperfecta. Pues hermano, está capacitado para el ejercicio de sus dones y ministerios el que es consciente de su humanidad imperfecta e insuficiente. ¿Por qué sacamos esto a relucir como una característica, en este caso, de Marcos? En el texto que hemos considerado, en el versículo 10, leo ahora en la versión Nácar Colunga, dice, y Marcos, que es Juan Marcos, ¿no? Esta versión dice primo hermano en vez de sobrino, y muchos coinciden en que efectivamente es primo hermano más que sobrino. Primo hermano de Bernabé, dice, acerca del cual habéis recibido algunos avisos, punto y coma. Si llega a vosotros, acogedle. El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosa que cuando llegue por allí, si es que llega Juan Marcos, que como han tenido algunos avisos acerca de él, que cuando llegue que le acojan. Ahora, ¿a qué aviso se refiere? Pues probablemente sea una alusión a la deserción de Juan Marcos cuando sale a acompañar a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero
y al poco de cambio, cuando llegan a Pergue, en Panfilia, Juan Marcos les abandona, les deja tirados y se vuelve a su tierra. Pablo interpretó esta actitud, este episodio con Juan Marcos como una absoluta evidencia de su deslealtad, de su cobardía y de su poca fiabilidad. Hasta tal punto que cuando se plantea la posibilidad de hacer un segundo viaje misionero, Pablo se niega en rotundo a que Juan Marcos les acompañe. Hasta tal punto se genera una tensión entre Pablo y Bernabé, que cada uno parte para un sitio diferente, Pablo acompañado de Silas y Bernabé efectivamente de Juan Marcos. Sin embargo, a estas alturas vemos a Pablo abriéndole las puertas de la iglesia de Colosas a Juan Marcos, hasta que incluso finalmente cuando escribe su última carta, en este caso a Timoteo, habla de él diciendo: Marcos me es útil para el ministerio. Por eso planteaba que una de las características para el ejercicio de nuestros dones y ministerios es tomar profunda conciencia de nuestro carácter humano en el sentido de una naturaleza imperfecta. Con esto podríamos decir que el servicio cristiano no es algo diseñado expresamente para superespirituales que se mueven permanentemente por las nubes sin pisar el suelo. ¿Me seguís, verdad? Sino para personas normales y corrientes, personas con luces y sombras, personas con luces, con dudas y temores, con éxito, pero también con fracaso, pero personas que, como Juan Marcos, cuando caen buscan la restauración. En una palabra, humanos. Un autor escribe lo siguiente: Juan Marcos constituye un aliento para todo aquel que ha fallado en su primer intento de servir a Dios. Él no se quedó sentado y resentido, regresó al ministerio y demostró que era fiel al Señor y al apóstol Pablo. Preguntas de nuevo de ITV en cuanto a este aspecto. ¿Eres de los que se ponen una meta tan elevada para el ejercicio de sus dones y ministerios que queda paralizado de por vida? Es decir, ¿te demandas tanto nivel de excelencia que aún ni siquiera los ángeles podrían llegar a él? ¿Eres de los que, habiendo fallado en el intento, abandonan para siempre? O más bien de los que, conscientes de su humanidad, con sus limitaciones, persisten humildemente en el intento, confiando en la suficiencia restauradora de la gracia divina. Penúltimo aspecto. Encontramos aquí otra característica, en este caso en Epafras: apasionado. Se habla de él que tenía gran solicitud por los hermanos de Colosas y también la expresión profundo interés. Apasionado, pasión, significa sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad en algo que se hace o se defiende. Ahora, veis en el texto que se habla de gran solicitud y profundo interés como las expresiones que yo he asimilado a esta palabra apasionado. Pero ambas expresiones nos dicen algunos comentaristas que se quedan cortas en su sentido original. Esa solicitud, ese interés, supone el uso de una palabra que aparece también en otros textos, por ejemplo en Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí, en este versículo que he leído de Apocalipsis, hay una palabra que es la misma que se utiliza para esta gran solicitud o interés. ¿Sabes cuál es? Dolor. Dolor. Así que el apóstol Pablo sentía gran dolor, profundo dolor por los hermanos en
el apóstol Pablo no, perdón, Epafras, por los hermanos allí en Colosas. Es la misma idea que comparte Pablo cuando, escribiendo a los hermanos en Galacia, le dice lo que siente por ellos. Y dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la misma idea. Una apasionada intensidad por las personas y la obra de Dios hasta que duele, hasta que duele. A veces nos instamos unos a otros a poner interés y entusiasmo, pero la expresión aquí va más allá que esto, que el interés, el entusiasmo, la solicitud. Se trata de una pasión desbordada y desbordante que domina en el ejercicio de tu trabajo, función y ministerio. Apasionado. Preguntas de ITV. ¿Cuál es tu grado de pasión en el ejercicio de tus dones y ministerio? ¿Es tan solo algo frío, como decimos ahí, más propio del puro activismo y del hacer por hacer? No es el ejemplo que encontramos en Epafras. ¿O tu corazón arde apasionado en servir a Dios? La cuestión es, ¿por qué se ha generado esta pasión en Epafras? ¿Por qué se han generado todas estas características que hemos visto anteriormente? Al menos en Epafras vemos que este corazón apasionado obedece al contagio de la pasión de Dios en la última característica, intercesor. En versículo 12 se nos habla de Epafras, Pablo habla de Epafras diciendo que está siempre rogando encarecidamente por los hermanos en Colosas. Intercesor, el que habla ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Ahora, las características de la intercesión de Epafras a favor de los hermanos de Colosas, dice, rogando encarecidamente, una intercesión intensa. La idea que comunica el texto que es que él sostenía un poco parecido a lo que acabamos de decir antes, una lucha agónica. Encarecidamente supone la idea esta de lucha agónica a favor de los hermanos de Colosas. Otro autor, Hermann, tenéis ahí la cita, dice que la palabra traducida como encarecidamente o esforzándose ha perdido el sentido original, que es sufrir intensamente, aunque sigue indicando concentración mental intensa y esfuerzo espiritual diligente. Así que nos encontramos con Epafras como el paradigma o el ejemplo de un intercesor que ora a favor de los otros en lucha agónica, sufriendo intensamente con pasión, como decíamos antes. Vemos a Pablo que hace un claro llamado a los hermanos en Roma a orar por él con esfuerzo y entrega. En el capítulo 15, versículo 30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No se puede pedir de una manera más expresiva, pero encontramos en las Escrituras pocos que se dediquen a la oración con la energía casi devastadoras con las que se dedica Epafras. Yo me preguntaba cuando meditaba en esto, ¿qué es lo que había visto Pablo en Epafras para describir su oración de esta manera? Seguramente compartirían tiempos juntos de oración y verían que la oración de Epafras era un formato o un tipo de oración fuera de lo normal. Y no tan solamente oraba con esta intensidad que le hacía sufrir intensamente delante de la presencia de Dios en intercesión por los hermanos de Colosas, sino que además antes ha dicho siempre, siempre rogando con esta intensidad. Es decir, habla de persistencia. Sus oraciones
no eran oraciones esporádicas, sino oraciones constantes. Una y otra vez invocaba el favor de Dios sobre los hermanos en Colosas, de forma reiterada e intensa, orando a favor de su estabilidad, de su madurez, de la firmeza en sus convicciones. Nuestra vida de oración debe de formar parte indisoluble del ejercicio de nuestros dones y ministerios. Si el ejercicio de nuestros dones y ministerios no está de esta forma regada y saturada de oración, tendremos problemas para pasar la ITV. ¿Qué intensidad tiene tu vida de oración intercesora? ¿Hay pasión en ella o es solamente el ritual frío de una lista de compra más? Con esto hemos terminado estas 7 virtudes que caracterizaron al equipo que hizo llegar a Pablo, entre otras cosas, al éxito en su carrera. Hace algún tiempo que tenemos entre nosotros esta portadita, que es del folleto en el que informamos de las diferentes áreas de trabajo y ministerio en la Iglesia. Estaba considerándolo y viéndolo cuando lo subía ahí a la presentación y detecté un error muy importante en él. Míralo por un momento. ¿Cuál podría ser? Yo creo que el error está en el propio lema. Sé parte del equipo. Es una invitación a ser parte del equipo. Error. Eres parte del equipo. Ya eres parte del equipo. Sin excepción, todos formamos parte del equipo. Un equipo que tiene como objetivo llevar el carro, siguiendo la ilustración del principio, llevar el carro al cumplimiento de la misión que el Señor nos ha comisionado. La recordamos. Honrar a Dios al ser utilizados por Él para llevar personas de la muerte a la vida y de la vida a la vida abundante. Y para cumplir esta misión es necesario que todos y cada uno de nosotros nos pongamos en marcha con los dones recibidos y que lo hagamos además con las actitudes adecuadas que tenía el equipo de Pablo. Y esto hará que se cambien las ruedas cuadradas en redondas. Al final del texto que hemos leído, el apóstol Pablo hace un llamado específico a Arquipo y un llamado que podemos y debemos hacer nuestro. ¿Cuál es? Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Os lo leo en 3 versiones más. Procura cumplir bien el servicio que el Señor te ha encomendado. Dile a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Dile a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Hermanos, el ejercicio de los dones en el servicio cristiano es un llamamiento de Dios, no es una elección arbitraria que determina el propio creyente. La palabra aquí en el texto mira es una palabra enfática, es un alegato a tomarse en serio, muy en serio, a vigilar el cumplimiento de este llamado. Mira que cumplas el ministerio que el Señor de Dios. No es una cuestión baladí, sin importancia, no es una cuestión optativa, es una cuestión a la que hay que dedicarse con total entrega y fidelidad. Es similar al llamamiento que el apóstol Pablo hace a Timoteo cuando le dice: no descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es momento de reflexión, es momento de acción, es momento de que cada uno de nosotros revise sus propias ruedas. Aún en estos extraños días de confinamiento, de medio confinamiento ya, en un formato en que relacionalmente no nos podemos ni ver ni trabajar juntos, hemos de pararnos y pensar
qué tipo de rueda somos en el equipo. Si somos ruedas cuadradas o somos ruedas redondas. Si somos ruedas cuadradas, lo seremos cuando no servimos en el equipo a través de los dones que el Señor nos ha dado, o servimos con actitudes inadecuadas. Y de esta manera vamos a obstaculizar el cumplimiento de la misión. Por contra, podemos ser ruedas redondas. ¿Cuándo? Cuando tú y yo cumplimos nuestro ministerio a través del ejercicio de nuestros dones y favorecemos de esta manera la buena marcha de la comunidad en el cumplimiento de la misión que antes mencionábamos. Así, cuando cada uno está en su sitio, con las actitudes adecuadas, haremos que todo, como la ilustración, haga que todo vaya viento en popa en el cumplimiento de la misión. Y esto será así, recordando los 7 puntos que hemos visto, pasaremos de tener ruedas cuadradas a ruedas redondas con viento en popa a toda vela, cuando seamos o ejerzamos nuestros dones desde la amabilidad, en el sentido de ser dignos de ser amados por actitudes dulces y afables, con fidelidad en el cumplimiento de nuestros compromisos, siendo verdaderos compañeros desde la humildad y la cercanía al otro, teniendo la capacidad de consolar a los demás en momentos de dificultad, tomando conciencia de nuestra naturaleza humana llena de debilidades, pero teniendo la disposición a ser restaurados, apasionados también por el Señor, por los suyos y por su obra, y siguiendo el ejemplo de Epafras, vivir una vida de intercesión agónica ante la presencia de Dios y otra vez por los suyos, por su obra. Que el Señor nos ayude y haga que nuestro carro, el carro de SSVA, el carro de vida abundante, marche, como acabo de mencionar, viento en popa a toda vela. ¿Por qué? Porque tú y yo, como comunidad, nos hayamos comprometido a servir al Señor a través del ejercicio de nuestros dones y, lo que es quizá aún más importante, con las actitudes adecuadas que canalicen toda esta vida a favor del cumplimiento de la misión, que, como decíamos, no es tener un local más o menos adecuado, no es número, es hacer que podamos cumplir el proyecto de traer personas de la muerte a la vida y, una vez rescatadas de la oscuridad, de las tinieblas, ayudarlas a progresar en el camino de la excelencia, buscando llegar a cumplir el propósito de Dios, de ser transformados a la imagen de su Hijo. Que así sea. Muchas gracias y bendiciones y abrazos. Que pronto, bueno, pronto, no sé si pronto, pero en algún momento llegarán otra vez en una nueva normalidad o una nueva anormalidad, ya lo veremos. Abrazos y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, hermanos y hermanas, después de este tiempo de consideración de la palabra del Señor, ¿no? Vamos a tener un tiempo de anuncios. Por supuesto, en estos meses que estamos viviendo, pues ha habido una paralización casi total de muchas actividades de la Iglesia, ¿no? Pero hay algunos anuncios importantes y actividades que se están planificando en las próximas semanas, que es importante que las tengamos presentes, ¿no? Pero también en cuanto a actividades de nuestra vida de Iglesia. Por eso, sin dejar de orar y tener siempre presente, particularmente a los hermanos que están pasando por momentos de enfermedad, por momentos también de tratamientos médicos, ¿no? Hay una serie de anuncios en cuanto a actividades próximas que nos gustaría recordar en esta mañana. En primer lugar, habéis recibido información de un encuentro nacional de las asambleas de hermanos que se va a celebrar en las próximas semanas. Si recordáis, era un evento que se planificó inicialmente presencial, pero estas circunstancias que estamos viviendo han obligado a replanificar y repensar ese encuentro. Habéis recibido información de Juan Núñez,
animando a participar en este encuentro que está abierto a todos los miembros de la congregación. Se basa básicamente en 3 sábados, va a haber 3 eventos en sábados sucesivos, lo tenéis en la información, que va a haber 3 paneles donde hermanos de reconocido prestigio y presencia, digamos, en las asambleas van a debatir sobre los principios de las asambleas de hermanos, sobre el presente y el futuro, ¿no? El lema del encuentro es una iglesia con futuro. Y es importante que nos apuntemos y participemos en este evento, aunque sea de una modalidad online. Y yo quisiera ahora solo recordar 3 cosas. Tenéis en este tríptico la dirección web donde nos podemos apuntar. Recordar que el precio de inscripción son 5 euros, este dinero da acceso, o esta cuota da acceso a los 3 días de presentaciones, a los 3 sábados, y básicamente es para financiar los costos del encuentro online. Y finalmente, un tema importante, hay que apuntarse antes del próximo domingo, día 24, así que tenemos una semana para poder apuntarnos. Así que os animamos desde el Consejo Pastoral de la Iglesia a participar en este encuentro nacional, porque entendemos que es un punto de encuentro y de participación y de aportación de ideas para renovar nuestras iglesias, nuestras asambleas. Pero también me gustaría recordar actividades que estamos teniendo en este tiempo, a veces nos pasan desapercibidas, pero estamos teniendo las células de oración, utilizando videoconferencias, pero hay dos encuentros que están resultando de bastante edificación, salvando las distancias producidas por la videoconferencia. Hay 2 células de oración, una el jueves a las 7 de la tarde, si estáis interesados, a hablar con Juan Burgueño para poder sumaros a esa célula, y otra el viernes también a las 7, en este caso podéis contactar conmigo para poder apuntaros y daros acceso a la videoconferencia. Y también un anuncio dirigido a los más pequeños. Se está tratando de mantener esas digamos, sesiones de discipulado con el material de Nueva Vida en Cristo, y recordar que hoy domingo por la tarde hay 2 sesiones. El grupo 1 está convocado a las 5 de la tarde y el grupo 2 está citado a las 6:30. Así que os animamos a los más jóvenes a seguir perseverando en estas actividades de formación en el programa de discipulado. Y ya sin más, pues vamos a despedirnos en oración, hasta que el próximo domingo seguramente pues también nos tendremos que seguir manteniendo unidos por este medio, porque las restricciones para tener el culto presencial son tan altas que van a dificultar quizás durante muchas semanas todavía el que podamos reunirnos presencialmente. Vamos a despedirnos, como decía, en oración. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos podido, Señor, disfrutar alrededor de tu palabra, alrededor también de la adoración y de la alabanza. Queremos agradecerte tu amor y misericordia para con nosotros y también tu cuidado, y queremos rogarte, Señor, que en tu voluntad nos sigas preservando la salud en estos tiempos difíciles, que nos ayudes también en las dificultades económicas, familiares, prácticas que diariamente, Señor, se nos presentan, y que, Señor, pues esta semana, estos días que tenemos por delante, Señor, pues también sean de bendición. Queremos rogarte que tu paz y tu bendición, Señor, nos acompañe hasta que nos volvamos a reunir. Pues queremos, Señor, despedirnos dándote gracias, dándote, Señor, la alabanza y la gratitud que solamente tú mereces. Pues recíbela, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Amén.